En el tráiler Los colores de la montaña existen varias formas de comunicación real y vivencial en la película. El acento de origen paisa, donde utilizan algún lenguaje coloquial, por ejemplo, mija, venid, entre otras. El tono de voz que se escucha en la película de diferentes dimensiones, muy pasivo cuando el diálogo es fluido y natural, otros muy fuertes en las escenas de violencia. El receptor y el emisor que se convierten en una comunicación influyente y ser influidos, es decir, cuando los diálogos se dan entre los personajes, se escuchan y dialogan entre sí. La lingüística de la época, que se remonta en las décadas del parlamentarismo y la guerrilla, donde las familias campesinas quedaban atrapadas en medio de la violencia. Las costumbres que se dan en las familias de las tareas del campo, los paisajes y la conexión de los personajes. Por esto, lo anterior nos da a pensar en una sociedad paisa con sus costumbres. Además, se presenta una realidad de descomposición social. El código está sujeto a un lenguaje de habla hispana con algunas palabras coloquiales y un acento de origen paisa. El tema y canal está enmarcado en los paisajes que muestra la película y en el mural que pintan los niños en contraste con la violencia. En fin, el contexto de la película utiliza diversas variables lingüísticas, sociocultural, tradiciones, costumbres de un lugar de Colombia. El lenguaje, palabras propias de una región y acento autóctono, geográficos, los paisajes y formas tradicionales de transporte. Formas de comunicación en Rosa María Aula Adentro. Se puede evidenciar varias formas de comunicación en el texto. Primero, la comunicación negativa, que se genera desde el plagio o el trabajo en equipo cuando una sola persona hace la tarea y nadie hace nada para que el trabajo sea realmente en equipos y todos manejen la misma información. Esto, según la autora, causa corrupción en la sociedad, ya que el lenguaje es la copia y se da de forma real. Por eso es una situación vivencial y simbólica, porque no se mira desde ese punto de vista. 2. La disciplina y el comportamiento en el aula que resulta inadecuado y el engaño de sí mismo de quien comete la falta o el resto del grupo que solo ven y callan convirtiéndose en cómplices de estos actos. Lo anterior supone una comunicación de engaño que causa un sentido de corrupción, pues quien se engaña a sí mismo engaña a los demás y esto es un factor determinante para la corrupción. 3. La postura de los padres, donde se tiene la idea de que un padre con dinero compra textos educativos a sus hijos o a los padres que son sumisos y nunca critican. Cuarto, el que todo lo nombra y señala son considerados por los compañeros como alias el sapo, el que no se incluye en acciones y programas propuestos por otros, pues el temor es que todo lo dice y como buen chismoso le agrega otro poquito. Estos aspectos son fielmente para evaluarlos porque en la actualidad los valores y principios vienen tomando un auge en la sociedad que de igual forma han permitido grandes cambios en la visión que tiene la sociedad. En las escuelas la enseñanza ya no se da por una nota numérica sino por un logro y un objetivo alcanzado. Esto nos hace pensar que el origen de la corrupción formado desde la niñez, si es posible cambiarlo, pero es fundamental que los profesionales de la docencia dejen de ser parte de la corrupción escolar. Es decir, que el trabajo en equipo sea calificado a quien o quienes realmente lo hicieron, que comprendan que tienen en sus manos la capacidad de transformar y crear una nueva corte social más positiva, fundamentada en el respeto, la honestidad y la ética, porque no se puede sanar las semillas de los árboles cuando sus raíces están podridas. La crítica constructiva se debe formular desde los ámbitos de la familia, profesores, políticos, entre otros, de tal forma que se felicite a un estudiante porque en un acto determinado reconoció su falta, ya que el temor a la sanción es lo que hace mentir y no debe por ningún motivo retirar la consecuencia de su falta. Es hacerle entender que se equivocó sin permitir una postura positiva o silenciosa del maestro y padres.